Bueno, les voy a hablar sobre la protección universal de los derechos humanos en una aproximación crítica. No es posible enfocar los derechos humanos como un problema exclusivamente teórico o académico. Los derechos humanos involucran la protección de las personas, el drama del asesinato, la desaparición y la tortura, que solo el ser humano ha podido desarrollar. Es posible hablar de los derechos humanos sin tomar partido por ellos. Por esta razón, siempre he creído necesario hablar del tema con pasión, con energía, presentando la historia real y no solo la escrita en documentos oficiales. Al afrontar la tarea de escribir sobre un tema extenso como la protección universal de los derechos humanos, en intentar descifrar la maquinaria de las Naciones Unidas, he hecho lo posible por preferirme constantemente a la realidad. Esta confrontación entre norma y realidad no está destinada sino a criticar constructivamente las normas y su funcionamiento real, verdadero, verdadero propósito de todo estudio legal. Como Henry Snyder, profesor norteamericano, ha afirmado reiteradamente Risks of the Mince Fights, los derechos de frecuencia significan luchas, y es imposible librarlas sin dar una opinión, sin llamar la acción por lo que se cree injusto. A pesar de que desarrollaremos este capítulo a partir de una perspectiva básicamente analítica, el texto es, por momentos, bastante descriptivo. La diversidad de instancias, de procedimientos y también de enfoques que las Naciones Unidas han desarrollado frente al tema lo han obligado a optar en varias ocasiones por presentar al lector las vías que éstas otorgan a los organismos internacionales y que ofrece para proteger los derechos humanos. Ciertamente, no se pretende sustituir la obligación de lectura de las normas internacionales que deben hacerse interaccionadas en el tema. La protección internacional de los derechos humanos tuvo como origen el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. El espíritu posterior a la guerra marcado por errores del nazismo y del fascismo permitió incorporar en el sentido común internacional la idea de que existen derechos humanos universales que deben ser protegidos solo por las naciones, sino también por el ordenamiento internacional. Se dio así un importante avance en lo que se ha llamado la declinación del principio de soberanía absoluta del Estado y la incorporación de individuos en los derechos internacionales. El derecho internacional de los derechos humanos consiste en el cuerpo de reglamentos internacionales, procedimientos e instituciones elaboradas para implementar las ideas de que 1. Toda nación tiene una obligación de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y de que 2. Las otras naciones y la comunidad internacional tienen la obligación y el derecho de vigilar el cumplimiento de esta obligación. Los derechos humanos y la persona humana en general tienen diversas formas de protección legal. Un primer tipo de protección en la que se desarrolla la legislación doméstica. La protección legal nacional se realiza a través de derechos constitucional, penal e incluso civil. Otro tipo de protección de los derechos humanos es que el que desarrolla el derecho internacional, tanto a través del sistema universal como de los sistemas regionales. Para una explicación, quizás convenga de hacer una presentación más general y comparativa. Por ejemplo, sistema de protección de los derechos humanos, protección nacional, protección internacional. La protección nacional está la constitucional, la civil y penal. Y en la protección internacional encontramos los derechos internacionales de los derechos humanos. Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos son, primero, el sistema universal y segundo, el sistema de regionales. El sistema internacional integra las normas y mecanismos de protección que emanan la Carta, la Declaración y los tratados de derechos humanos, mientras que los sistemas regionales comprenden los tratados regionales de derechos humanos, tales como el sistema europeo, que vendría siendo el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el sistema interamericano, que vendría siendo la Convención Americana de Derechos Humanos. Las fuentes principales del Sistema Universal de Protección Internacional son a. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dan lugar a la Comisión de Derechos Humanos y otros organismos especializados de control de Naciones Unidas, y b. Los tratados específicos sobre derechos humanos, que dan lugar a órganos específicos de control como el Comité de Derechos Humanos.
Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos. La protección internacional de los derechos humanos. El sistema de protección universal y los sistemas de protección regional. Basado en la Carta, que es Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión, procedimientos temáticos, desapariciones, ejecuciones arbitrarias, tortura, tolerancia religiosa, poblaciones indígenas, mercenarios, detención arbitraria. En este capítulo discutiremos algunos temas relacionados con el sistema de protección universal, como ya hemos señalado la diversidad, En este capítulo discutiremos algunos temas relacionados con el sistema de protección universal, como ya hemos señalado, la diversidad de tratados y la amplitud general de la materia nos ha obligado a ser más descriptivos de lo que hubiéramos deseado. Nos concentraremos en ciertos puntos específicos, seleccionando lo más importante para la práctica de la defensa de los derechos humanos en América Latina. En primer lugar, discutiremos la noción de la universalidad de los derechos humanos. Como veremos, no existe unanimidad en torno a ella. Desde nuestro punto de vista, la fundamentación ideológica última de las prácticas de violación de derechos humanos reside en la negación de su carácter universal. Por ello hemos querido iniciar la discusión presentando el debate entre el universalismo y el relativismo. En segundo lugar, que analizaremos el valor jurídico de los derechos humanos. En este punto lo estudiaremos y lo que hemos llamado el derecho internacional de los derechos humanos. Para ello, enfatizaremos el desarrollo positivo logrado desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas. Luego discutiremos la práctica de la maquinaria de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos. Para ello, tomaremos como ejemplo el fundamento de definición de los derechos humanos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Grupo de Determinación Arbitraria, que concluiremos con una paradoja en el campo de los derechos humanos. Es una que al mismo tiempo se han expandido en los sistemas de protección de estos derechos, que se han ido desarrollando nuevas, cada vez más complejas formas de violarlos. Así, los avances que esta materia ha logrado en los últimos años nos constituye centralmente en un ejercicio teórico. Se trata más bien de un esfuerzo por vincular la relación legal y teórica a los problemas concretos con que la realidad plantea la defensa de los derechos humanos en América Latina. Son universales los derechos humanos. Al hablar de derechos universales queremos decir que deben ser respetados siempre, es decir, que no solo deben existir excepciones a ellos. Una afirmación comúnmente repetida por las organizaciones de derechos humanos es que ya no existe razón, ni ideología, ni política, ni militar, ni social, ni religiosa, ni de índole alguna que justifique el asesinato de un ser humano. Ella expresa con claridad la noción de universalidad de los derechos. Sin embargo, existen concepciones planteantes de los derechos humanos que son relativos, que dependen del contexto cultural, de las razones políticas y de la protección de la seguridad del Estado. En esta sección intentamos explicar esta polémica y ella cierra aspectos sustentales de la teoría implícita o explícitamente utilizada, porque le sostiene la necesidad de violar los derechos humanos. Uno de los debates más interesantes de la teoría contemporánea de los derechos humanos es que se enfrenta a la universalidad relativista. Aunque muy vinculado a la realidad de los países afroamericanos e islámicos, este debate puede tener importante repercusión para el desarrollo de la defensa de los derechos humanos en América Latina. Detrás de muchas actitudes políticas y teóricas de menosprecio a los derechos humanos, con las que usualmente nos encontramos en nuestro continente, y podemos observar una disposición relativista. El argumento de los relativistas se ha desarrollado básicamente a partir de las especificaciones culturales de los países afroamericanos e islámicos. Esta postura sostiene que los derechos humanos constituyen un producto occidental, resultado de horrores de la guerra mundial y una culminación internacional de determinadas tendencias y valores contenidos en las revoluciones americanas y francesas, así como en sus respectivas declaraciones. Para el relativista, los derechos humanos son una construcción teórica que tiene un origen como el discurso liberal de Locke y la teoría de derechos naturales. Las sociedades islámicas africanas en general, las del tercer mundo, tienen experiencias culturales e históricas distintas. Para la mayor parte de su experiencia más importante ha sido el colonialismo, la dominación europea y no la guerra mundial. Sin considerar por esas diferencias, sostiene la concepción de los derechos humanos como normas universales, intenta imponer visiones occidentales sobre los estilos de vida, las decisiones personales, las relaciones entre los ciudadanos y sus vínculos con el Estado, los valores de la posición privilegiada y la diversidad cultural y autenticidad nacional.
propósito por si cualquier cosa. Bueno, la confirmación de este derecho por la práctica nacional básicamente a través de la incorporación de las constituciones y leyes nacionales y de su aplicación por las Cortes. Otros autores sostienen que los derechos humanos son parte del jus cogens y en consecuencia constituyen obligaciones internacionales y extraconvencionales. Al margen del debate sobre el valor jurídico de la declaración, lo cierto es que su importante política en el ordenamiento nacional fue y sigue siendo fundamental, al igual que la Carta. Ella fue un punto de partida importante para la universalización e internacionalización de los derechos humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los pactos fueron productos de las tareas que se impuso en la Comisión de los Derechos Humanos. Las viejas polarizaciones fueron entre derechos humanos versus soberanía nacional, libertad individual versus necesidades comunitarias o sociales. El impasse, sobre todo la última discusión, que resolvió con los siguientes acuerdos. A. Se efectuaron dos pactos, uno de derechos civiles y otro de derechos políticos. B. La maquinaria de control. El comité a través de un protocolo adicional. Se haría voluntad de las partes. Una de las consecuencias más importantes de estos pactos fue la implicación de los derechos humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo cual fue el diciembre 16 de 1966. Cuanto a la implementación de los derechos humanos, el derecho no tiene forma de ser implementado si no existen medios para controlar su aplicación. A nivel doméstico, este papel le corresponde a las Cortes y en el ámbito de las Naciones Unidas, tanto en el sistema de protección de los derechos humanos establecidos por la Carta como el sistema de protección generado por los pactos y otros tratados que han generado sus propios mecanismos e instancias de control. Lejos de intentar un análisis completo de los mecanismos internacionales, indudable, pero tú sabes que yo no quiero leer eso. A ese tiene muerto el corazón, tú lo que eres una sombra. Voy a cantar esto. Me faltan 10 minutos. Déjala que vuelva. Ay, ay, ay. ¿Cómo podrás respirar? ¿Cómo pegarte mi piel? Si fuiste tú que se alejó, pero esta vez no todo lo perdí. No quiero verte llorar por mí. Te quiero más a despedir. No va a ser tan fácil, que te lo digo, no va a ser tan fácil. Hiciste difícil, pero por ti diré. Volverás como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. A veces me ganas de pensar en tus besos, pero no me fijo que me
es uno más lindo mío, carajo. Rey, hermoso. Mi amor. Ven para mí. Ven. Ven a donde. Vos no le hiciste. Déjalo que vuelva al niño. Ya no le hiciste. Pero esta vez no le hiciste. Es tan fácil. Oh, no, como la primera vez. Como la que vuelve. Como que no se como la primera ahí no. No, papi, ahí no. Vos. Mi precioso. Cuéntame. ¿Qué has hecho? Ah, Rey. Aparte de patear balón y jugar con los ganchos. Pero era. Toma juguito, papi. Gracias a Dios. El desorden. Eso es lo que le gusta a él. Amo. Voy a comprar como 3 más así para que... Que yo por eso, yo creo que ya yo le he dado con este 3 porque le compré uno que es solo blanquito, pero Leslie me dice que le queda muy apretado. El de barquitos que le traje de Medellín y apenas vi ese que... Papi, en el último. Ya se llenó. Me liberé, gracias a Dios me liberé, gracias a Dios me liberé. Yo no me he liberado, cositas. ¿Qué te regalo? Esa crema estaba allá. Ah, además. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas. En general, los llamados procedimientos temáticos sobre desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, intolerancia religiosa, mercenarios y otros han sido vistos como desarrollos adecuados y eficientes del sistema de protección. Este grupo fue constituido por la Comisión de los Derechos Humanos a través de la Resolución 20 del 29 de febrero de 1980. O sea, en diciembre de 1978, mira esa... Porque tenía el audio
La protección de los derechos humanos, los retos de la realidad. ¿Cuál es la base política de un régimen internacional universal de protección de los derechos humanos? Indudablemente la constitucionalidad de las Naciones Unidas. ¿Cuál fue el sustrato político ideológico de este régimen legal? Un régimen de protección legal como el que creó el Movimiento Internacional de Derechos Humanos durante los últimos 40 años. Tiene como obtención resolver ciertos problemas internacionales. Para hacerlo debe existir una determinación con relación de fuerzas en el ámbito internacional dispuesta a forzar una disminución de los clásicos atributos de la soberanía para permitir la regulación de las relaciones internas entre ciudadanos y el Estado. Esta correlación fue lograda hacia los 40 luego de los horrores de la guerra y el contexto de la alianza política y militar generada por la guerra mundial. La posibilidad de crear normas y declaraciones internacionales expresó la creciente fuente de la formación de los derechos humanos, pero también demostró sus debilidades. Si lo anotamos, el crecimiento del movimiento progresivo, la aprobación de las normas internacionales sobre los derechos fundamentales, no estaríamos afirmando algo cierto, pero se trataría de una verdad parcial. Al lado de este proceso, existe una realidad de violaciones cotidianas entre muchas partes del mundo. Ha habido suficiente fuerza para crear normas, pero no para obligar las voluntades de estados que las violan. Ha sido posible expandir la noción de derechos humanos, pero aún se mantienen débiles los mecanismos para su protección. La tensión más importante en la moderna teoría de los derechos humanos radica en la diferencia entre el discurso y la práctica, en la creciente expresión entre una expansión de la protección legal de los derechos y la realidad de su negación diaria. Esta tensión se expresa de manera especial al interior del sistema de protección universal de los derechos humanos. La protección legal se ha expandido y afirmado, pero los mecanismos para controlarla han sido sometidos en diversas oportunidades por la realidad de la política y la correlación de las fuerzas. La causa de esta tensión es política. Quienes cometen violaciones tienen poder político, tanto en el orden nacional como en el internacional, y lo usan para protegerse. Existe a menudo un afán de tomar en cuenta solamente el aspecto internacionalista y universal de los derechos humanos, obviando la realidad de las divisiones. Podemos encontrar países que ratifican convenciones, que son parte de tratados y que realizan intervenciones públicas sobre las protecciones de los derechos humanos, mientras que parlamentos toleran y practican violaciones a estos derechos. Las metas futuras del movimiento de los derechos humanos corresponden a las siguientes preguntas: ¿de qué manera implementar las normas de protección? ¿Cómo hacer más eficientes los actuales procesos? ¿Cómo neutralizar el uso político? El sentido de la defensa exclusiva de los intereses gubernamentales de los organismos creados por las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos. ¿Cómo otorgar mayor capacidad de control a organismos independientes como las organizaciones no gubernamentales? ¿Cómo conceder más derechos y vías de protección a las víctimas que recurren a nivel internacional para protegerse? Una conclusión importante es que siendo el sistema de protección universal producto de una determinación correlativa de fuerzas en el escenario internacional, no es de hecho algo definitivo o acabado. Por esta razón puede variar este proceso de construcción. El crecimiento de las normas lo expresa muy bien. He aquí una tarea para los abogados y las organizaciones gubernamentales como generar una hegemonía internacional que promueva a la implementación eficaz de las normas de protección de los derechos humanos. Un buen ejemplo de esta necesidad es el funcionamiento de la Comisión, de la estabilización del funcionamiento político, en el sentido antes descrito. Ello debe que muchos de los países representados en la Comisión no corresponden a sus pueblos, sino a sus gobiernos. Porque no solicitar que los gobiernos expliquen el sentido de sus votos, las razones que los llevan a tolerar en ciertos casos prácticas de violaciones de los derechos humanos y a votar en favor de países contra prácticas sugirió las prácticas de trabajo de Ginebra, sino en países que tienen representantes en ella. La tercera es el plano doméstico, sobre promover que los gobiernos comprendan la actuación internacional. Una conclusión importante es que siendo el sistema de protección universal producto de una determinada correlación de fuerzas en el escenario internacional, es el hecho algo definido o acabado. Por esta razón puede variar. Este proceso de construcción, el crecimiento de las normas lo expresa muy bien. He aquí una tarea para los abogados y las organizaciones gubernamentales como en una hegemonía. Un buen ejemplo es la necesidad de funcionamiento de la comisión en la que se ha estabilizado el funcionamiento político, el sentido antes descrito. Ello debe a que muchos de los países representados en la comisión responden a sus pueblos y no a sus gobiernos. ¿Por qué solicitar que los gobiernos expliquen el sentido de sus votos, las razones a los derechos humanos de votar en favor de unos países? Una persona entrevistada sugirió que
Gran parte del trabajo de la Comisión debería hacerse no en Ginebra, sino en los países que tienen representantes en ella. La tarea del plano doméstico, a diferencia de otros sistemas de corte como los sistemas de protección regionales y sistemas de las Naciones Unidas, pretende mucho correlacionarse con las políticas. Después de todo, esta fue una forma en la que el sistema inició entre las tareas de las organizaciones no gubernamentales. Esta representa como generar ciertas correlaciones, las fuerzas internacionales en favor de los derechos humanos. La labor legal debe ir acompañada de los análisis, generar un respaldo de la iniciativa. Los 90 muestran una urgencia de innovación en torno a la protección internacional de los derechos humanos, no solo porque nuevos ámbitos han logrado contribuir a un espacio propio, como el derecho internacional humanitario, sino también porque el funcionamiento de las estructuras de protección han demostrado sus límites y potenciales. Luego del periodo de creación, la expansión, la protección de los derechos humanos, los años siguientes estarán marcados por las sugestivas de la nueva acción de prevenir, detener y remediar situaciones o graves violaciones. 3 serán conceptos críticos. A. Revisión de situaciones por países. B. Intermediación frente a situaciones de urgencia. Y C. Acción internacional. Se ha propuesto algunos cambios en el ordenamiento internacional que puedan cubrir con estos 3 ámbitos. En primer lugar, la realización de un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, a cargo de las Naciones Unidas. Esta información podría generar acciones de prevención, ya que llamaría la atención sobre las situaciones extremas. En segundo lugar, el establecimiento de un alto comisionado para los derechos humanos, que tendrá como misión central interceder en situaciones de urgencia. En tercer lugar, una mayor participación del Consejo de Seguridad en el tema de derechos humanos con el fin de la Guerra Fría y el aumento de problemas y tensiones nacionales en el Consejo de Seguridad, que puede ser espacio adecuado para la discusión de cargos de graves violaciones de derechos humanos y sus posibles soluciones dentro del marco de la Carta de las Naciones. En fin, de la guerra han generado buenas condiciones para superar el exceso ideologista en las relaciones internacionales e instituciones como las Naciones Unidas. Es una buena ocasión para superar las crisis de las Naciones Unidas, promoviendo un compromiso real y eficaz con valores universales como los derechos humanos. Como hace casi 50 años con la creación de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales tienen un rol central que jugar por fortalecer un sistema cuya tarea básica puede ser un importante para la humanidad, salvar las vidas humanas.